Bueno, continuemos un poco adentrándonos a esto que ya nos informaba el padre Guillermo acerca de esa nueva disciplina que nace de la bioética, de esos nuevos planteamientos que se hacen para ver cómo empieza a introducirse en estas nuevas realidades, padre. Bueno, mencioné a Frank Rensselaer Potter, pero debo mencionar también una cosa muy interesante, un individuo que es Fritz Haas, un alemán, que precisamente en ese momento fuerte de las revoluciones industriales plantea la necesidad de hacer una reflexión sobre la conservación y el futuro de la naturaleza en este planeta. Y estamos hablando de la década de los años 20 del siglo pasado, cuando prácticamente a nadie, a ningún científico, a ningún político, y diría yo que a la mayoría de los seres humanos no nos interesaba pensar sobre el futuro del planeta, porque es que lo teníamos todo y no teníamos en riesgo prácticamente nada. ¿O no nos habíamos dado cuenta? No nos habíamos dado cuenta, sí, es realidad, en riesgo teníamos, nos vinimos a dar cuenta en la Segunda Guerra Mundial, unos añitos después, casi que 18 años después, cuando aparece esa llamada Segunda Guerra Grande Global, ahí fue donde nos dimos cuenta de la capacidad que teníamos de manejar nuestros conocimientos científicos y tecnológicos, tecnocientíficos llamaríamos hoy en día, no solamente para el beneficio de la humanidad, sino para la guerra, y que eso nos ponía en riesgo a todo el mundo. Pero quería resaltar y recobrar un poquitico el nombre de Fritz Haas, porque es una forma de hacerle reconocimiento también histórico. Es una persona que se preocupó en su momento por la situación de este planeta y lo planteó con el nombre de bioética. Él dijo que se necesitaba una reflexión bioética sobre la situación, pero hasta ahí. Lo va a retomar Van Rensselaer Potter, y Van Rensselaer Potter tiene tres grandes preocupaciones. La primera no nos interesa, aunque es del área de la salud, que es la preocupación del ejercicio, de su ejercicio profesional, con unos cambios de paradigmas en la relación médico-paciente que a él le tocó vivir. Pero nos interesa sobre todo la segunda y tercera gran preocupación de Potter. Y la segunda gran preocupación de Potter fue por el distanciamiento que él vio y le tocó vivir entre la ciencia y la ética. Y prácticamente lo definió de esta manera: la ciencia y la ética andan caminando a espaldas la una de la otra. Y lo más grave es que están caminando, no se están dando la espalda. Entonces, a medida que caminan, se van alejando. Las espaldas se distancian. Cuando deberían mirarse, darse la mano, es lo que plantea Potter, porque las dos deben supuestamente estar al servicio de su creador, si se me permite la expresión, que somos los seres humanos. Y la tercera gran preocupación de Potter es el futuro de la supervivencia de la vida en este planeta. Y esa sí que es una preocupación hoy en día muy grande para todos los que habitamos este planeta. Y cuando él habla de la supervivencia de la vida, no habla únicamente del ser humano, habla de la vida en general. Incluye lo no humano, incluye lo que en su momento se llamó la naturaleza y que hoy en día llamamos el bios, o sea, la supervivencia del bios, de toda la vida, de todo lo que constituye y diferencia este planeta con relación a otros planetas, vecinos o lejanos, hasta el momento de los conocidos. Algún día de pronto tendremos que compartir con alguno parecido. Esas dos grandes preocupaciones son las que llevaron a Van Rensselaer Potter a pensar que se necesitaba una disciplina nueva y la llamó bioética. Y esa disciplina se ha venido estructurando, y digo se ha venido porque yo creo que no se ha terminado de estructurar totalmente desde la década de los años 70 del siglo pasado hasta este siglo y este año que estamos viviendo. Y mucho más cuando los desafíos crecen. En definitiva, lo que nos dijo Van Rensselaer Potter es que la ética no era suficiente porque los problemas son mucho más globales, usted lo dijo ahora.
porque los problemas son mucho más complejos, porque los problemas no son únicamente de relación entre seres humanos, sino porque los problemas son de supervivencia, de lo que los seres humanos y lo que los rodea significa en este momento en el planeta. Y mucho más, vuelvo a repetir, cuando las problemáticas siguen creciendo. Estamos hablando de 4 revoluciones, pero se empieza a hablar de la quinta y de la sexta. Es más, creo que estamos en la quinta y en la sexta. Y la quinta y la sexta también nos plantean cosas muy bondadosas. Hace poco conseguí Alexa y pensé que había conseguido lo último. Me demoré para conseguirla, primero porque no la sé manejar. Segundo porque era un poquitico costosa, esperé a que bajara. Por fin logré conseguir Alexa y leo un artículo no hace mucho en que me dicen que Alexa ya pasó. Entonces yo acabo de conseguir algo que ya había pasado, pero para mí es nuevo. Es más o menos lo que nos sucede, por ejemplo, en el país. En el país estamos en la 4ª revolución, a fuerza de lidias. Yo diría que entre la 3ª y la 4ª nos estamos moviendo. El mundo se está moviendo en la 5ª y en la 6ª. El ejemplo lo quise poner personal. Yo pensé que había entrado a la 5ª y resulta que ya van en la 6ª y yo estoy atrasado. Eso me crea otras problemáticas, nos crean problemáticas. La inteligencia artificial es de la última. La inteligencia artificial nos abre perspectivas bastante interesantes. La inteligencia artificial creo que nos va a solucionar muchos problemas. No los está solucionando, sino que lo digan los estudiantes con los trabajos, cómo les está solucionando los problemas. Absolutamente. Pero la inteligencia artificial nos está dejando sin pensamiento. No necesitamos esforzar el pensamiento. ¿Para qué pensar si hay alguien que piense por nosotros? Simplemente mantengamos al que piensa por nosotros bajo control. Lo que se nos olvida es que el que piensa es muy difícil controlarlo. Pero como esa ya es 5ª y 6ª generación, eso es de vía 3. Doctora, el padre nos deja una panorámica, como él dice, inquietante, porque no hemos todavía terminado de entender todo lo que implica la 4ª y nos están hablando de una 5ª, una 6ª probablemente, y específicamente con retos muy grandes. Cuéntenos usted qué opina de eso que nos están diciendo, no, ya están en la 5ª, en la 6ª, ¿esto a qué viene? Bueno, yo soy muy crítica cuando se utilizan mucho esas generaciones, porque a veces son tiempos sumamente corticos. Yo me pregunto hasta qué punto lo que se enmarca en 5ª o 6ª no hace parte también de la 4ª, ¿cierto? Ahí es donde viene un poquito mi afán de no sumarme, sino de llamar un poquito como a ese otro tipo de reflexión. ¿Dónde están esos grandes depende, Beatriz, cortes? Perdóname que te interrumpa y meta la cucharada. Creo yo que eso depende también del momento, el lugar y el grupo humano en que nos situemos. Nosotros somos, por decir algo, países desarrollados, pero en comparación con Estados Unidos, con Inglaterra, con Alemania, nos falta mucho trecho. Entonces, para nosotros, en realidad, como por una diferencia un poquitico más de caracterización, creo yo que aprendimos a hablar de 5ª y 6ª, de hacer esas diferencias. Pero eso depende de dónde yo esté situado. Yo, para Bandocito, Colombia, estoy en la 3ª generación, o en la 3ª revolución. En Medellín, Antioquia, estoy en la 4ª, con ganas de meterme a la 5ª. Y en Bogotá es posible que estén en la 5ª, con ganas de volverse a la 4ª. Bueno, hay una parte de lo que dice el padre que me gustaría retomar, porque a veces decimos la humanidad está viviendo esto, ¿cierto? Y hay gente que no tiene agua potable, y hay gente que no tiene redes de conexión, y hay gente que no tiene muchas cosas, ¿cierto? Esa es una discusión que es bien interesante. Entonces decimos, bueno, lo último que se está viviendo es esto, no quiere decir que todo el mundo lo esté disfrutando, ¿cierto? Eso es una parte. Pero otra es la discusión de orden teórico, que ahí es donde yo siento que a veces hay un afán de vender libros con títulos así muy espectaculares, y yo ahí sí soy reservada en utilizarlo de 5ª y 6ª, no porque no hayan autores que lo hagan, lo hacen, pero yo no he encontrado una diferencia todavía tan marcada como para decir es que aquí hay esto y esto. Mejor dicho, cuando se habla, por ejemplo, de 5ª generación o de 5ª revolución industrial, están hablando de lo que es la interacción del individuo con la máquina.
por ejemplo. Bueno, yo solo me lo encuentro en la cuarta, incluso en parte en la tercera. Entonces ahí es donde empieza uno a decir hasta dónde hay como un afán de hacer unos cortes o de verdad hay algo tan revolucionario que haga ese cambio. La inteligencia artificial pertenece de hecho también a la cuarta, dentro de todas sus evoluciones. Alexa está quedadita ya, ¿cierto? Lo que decíamos. Pero se viene entrando, digamos, en todo este tema de los asistentes virtuales, muchas más cosas. O sea, la inteligencia artificial nos ha abierto grandes posibilidades, pero venimos con lo que hablábamos hace un rato. El tema, por ejemplo, de lo medioambiental. Tener inteligencia artificial tiene también un desgaste energético enorme. Genera también el tema de basura, porque entonces si yo me compré esto, pero ya no va a ser, entonces me voy a tener que comprar otro aparato. O sea, nos meten en esas dinámicas. El tema de privacidad, el tema de transparencia. Hay un montón de aspectos de orden ético que reviven también unas viejas cuestiones, pero bajo otros prismas, ¿cierto? El asunto, por ejemplo, de derechos de autor, que hoy se maneja tanto, son enormes problemáticas que van a surgir ahí. El tema de si esta tecnología me está ya vigilando de una manera excesiva en mi día a día, porque todos lo sabemos, o sea, lo que hace el Internet de las cosas es que cada cosita que yo me pongo o que yo uso está recogiendo información mía, del medio, para él está aprendiendo más, pero entonces viene la pregunta también muy fuerte frente a lo que es mi privacidad, mis datos, la individualidad, el cómo me entiendo. Lo otro que decía ahorita el padre, importantísimo. Entonces yo dejo de pensar, ¿cierto? Me relajo porque ya esto piensa por mí. ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando hay niños que han crecido con Alexa en la casa y cuando la van a votar sienten como que estuvieran excluyendo a un miembro de la familia? O sea, lo empiezan a ver como una persona. Todo ese tipo de relaciones, cuando hay gente que hoy se casa, se enamora de un holograma, de una inteligencia artificial, ¿cierto? Pues ahí nos metemos en unas cuestiones muy problemáticas. Sí, hay realidades que definitivamente superan lo que muchas veces nosotros veíamos en la ciencia ficción. Ya hoy lo estamos viviendo en el día a día, pero es supremamente interesante poder tener este tipo de reflexiones porque nos traen a la actualidad temas que no son de hace algunos años como piensan de pronto las nuevas generaciones o las personas que no tienen la oportunidad de entender estos cambios como vienen hasta ahora. Entonces, de verdad, padre, yo creo que nos han dejado como una curiosidad muy grande en seguir profundizando. Venga, ¿qué otros aspectos están cambiando? ¿Cómo esas líneas cada vez son más fluidas entre un cambio y otro, como usted lo viene diciendo, doctora? ¿Eso no hará parte de lo mismo? ¿Cuál va a ser ese gran cambio que verdaderamente nos va a decir que vamos a saltar a la próxima revolución o no va a existir porque ya cada vez la sociedad va permeando de una forma diferente? Son muchos los interrogantes, las inquietudes que positivamente creo que generan este tipo de conversaciones. Entonces solamente agradecerles y bueno, esperamos que los estudiantes también hayan disfrutado esta conversación. Les vamos a dejar algunos recursos y por supuesto los vamos a invitar a reflexionar y a pensar que la inteligencia artificial no nos quite esa posibilidad de poder mostrar y entregar lo que nosotros pensamos sobre esta y otras discusiones. Muchas gracias.